Llegué a casa poco antes del anochecer. El cielo estaba cubierto de nubes grises y frías ráfagas de viento agitaban las hojas de los árboles que rodean mi pequeño jardín. Cerré la puerta con llave y me apoyé unos segundos contra la madera, intentando acostumbrarme al silencio que siempre me invade al volver sola después de un día de trabajo. Aquella quietud, lejos de sentirse reconfortante, me ponía los nervios de punta. Encendí la luz de la sala y dejé el bolso junto al sofá. El timbre del teléfono me hizo saltar. Un mensaje de mi amiga Laura, preguntando si quería salir mañana por la tarde. Contesté con rapidez y guardé el móvil en el bolsillo del abrigo. Me quité los zapatos y seguí hacia la cocina, donde dejé una taza con restos de café sobre la encimera. Fue entonces cuando lo oí por primera vez, un leve raspado, como si unas garras rozaran la alfombra que cubre la entrada. Me detuve y dirigí la mirada hacia la puerta principal, intentando recordar si esa alfombra estaba allí cuando salí por la mañana. Avancé despacio con el corazón latiéndome en las sienes, y noté el frío del suelo bajo mis pies al cruzar el pasillo. El sonido volvió a repetirse, pausado, insistente, pero al asomar la cabeza no descubrí nada fuera de lo habitual. La alfombra intacta, la puerta cerrada y el silencio como único testigo. Respiré hondo y me dije a mí misma que serían mis nervios jugando trucos al terminar un día largo. Fui hasta la ventana del pasillo y aparté levemente la cortina. Afuera, en la acera, no había ningún gato deambulando. Solo se veían las siluetas de autos estacionados y, a lo lejos, una farola parpadeaba con luz amarilla. Volví a la cocina y bebí un sorbo de agua, intentando calmar la tensión que recorría mi espalda. Mientras acomodaba una planta en la ventana, sentí de nuevo ese roce apagado, como si algo se deslizara con sigilo. En esta ocasión, no se escuchó en la alfombra, sino en el umbral de la puerta. Bajé el brazo lentamente y acaricié el picaporte. Estaba frío, aunque la casa estuviera a una temperatura agradable. El instinto me empujó a apartar la vista y a comprobar el cerrojo. Estaba cerrado. Sin embargo, por un instante me pareció que el pasador titiló, como si alguien lo hubiera rozado desde afuera. Un escalofrío recorrió mi nuca y me obligó a encender todas las luces del pasillo. Caminé de un extremo a otro, presionando las paredes con la palma de la mano, tratando de sentir algo que explicara aquella sensación de presencia extraña. Mis pasos resonaban con fuerza en el piso de madera y esperaba en cada eco encontrar un maullido, un rasguño o cualquier señal de vida animal, pero el sonido nunca llegó. Finalmente, regresé a la sala y me senté en el sofá, abrazando un cojín para contener el temblor de las manos. Pensé en llamar a mi madre, pero me detuve. Sonaría exagerado. Cerré los ojos y recordé que mi vecina, la señora Rosa, había comentado hace unos días que vio pasar un gato negro por el callejón detrás de mi casa. Lo describió como esbelto, de pelaje brillante, con ojos intensos. Yo respondí que no tenía mascotas y que jamás había visto nada semejante. Sin embargo, la punta de mi cabeza mascullaba ahora la imagen de esos ojos brillando en la oscuridad. Decidí preparar algo de cena. Mientras cortaba unas verduras, otro roce laxo me interrumpió. Las garras esta vez hicieron un sonido suave sobre la madera del piso. Dejé el cuchillo y me acerqué al foco de la cocina, enfocando el área bajo la mesa. No vi nada. El silencio volvió a apoderarse de la casa, tan denso que me costaba hasta escuchar mi propia respiración. Con la comida aún tibia, subí al segundo piso para buscar una manta y ver algo de televisión en mi cuarto. Los peldaños crujían bajo mi peso, y cada crujido levantaba mis niveles de alerta. Al entrar, apagué la luz principal y encendí la lámpara de escritorio. La pantalla se iluminó con un programa de misterio. Sus voces en off relataban casos de casas embrujadas. Me obligué a concentrarme en las historias ajenas, a pensar en cualquier cosa que no fuera el extraño sonido de garras que creía oír en mi propia casa. Cuando bajé de nuevo, escuché un maullido. Era un sonido profundo, antiguo,
como si proviniese de un lugar muy recóndito. Corrí al lugar donde creía haberlo percibido y giré con cuidado la cabeza hacia la puerta de entrada. El pasillo estaba en penumbra, salvo por el resplandor de la televisión que se filtraba desde la sala. El maullido resonó otra vez, más claro esta vez, pero no supe determinar su origen. La boca se me secó. Di un paso atrás. Tropecé con la mesa auxiliar y solté un gemido ahogado. En ese segundo todas las alarmas saltaron en mi mente. No había gato en la casa, nadie a quien culpar, excepto a una sombra. Al voltear, vi una figura oscura recortada contra el reflejo tenue de la luz en la ventana. No distingo rasgos, solo una silueta que se agazapaba detrás de la cortina, inmóvil, observándome. El corazón pareció detenerse, luego retumbar con tal fuerza que me dolió el pecho. Sujeté el marco de la puerta para no caer y, con voz temblorosa, pregunté en un susurro: ¿Quién anda ahí? La casa respondió con un silencio sepulcral, interrumpido solo por el leve parpadeo de la farola exterior. Di un paso hacia atrás y me protegí el rostro con las manos. No podía quedarme allí, bajo la mirada de ese algo invisible. Sin pensarlo 2 veces, regresé al sofá, encendí todas las luces y marqué el número de mi mejor amiga. Mientras esperaba que contestara, apoyé la cabeza en el respaldo y me prometí no volver a bajar al sótano hasta que entendiera qué era lo que había entrado en mi hogar. Y entonces, justo cuando Laura alzó la voz al otro lado de la línea, un último maullido sonó, más cercano, tan próximo, que sentí el aire vibrar junto a mi oreja. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. A la mañana siguiente me desperté con la sensación de que no había dormido del todo. El eco del maullido aún vibraba en mis oídos, como un tambor lejano que repicaba contra mi cráneo. Me incorporé en la cama y observé el reloj. Marcaba las 7:30. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras suaves sobre las paredes. Exhalé con esfuerzo un suspiro, pero al intentar relajarme noté de nuevo ese nudo en el estómago, la alerta encendida debajo de la piel. Me levanté despacio, temiendo que cada movimiento me trajera consigo un recuerdo del horror de la noche. Crucé el pasillo y, antes de abrir la puerta principal, escuché el chirrido sutil de la bisagra, igual al roce de unas garras. Mi mano se tensó sobre la perilla y apreté los dientes. Salí al exterior, cerré la puerta con llave y arrastré la mirada por el vestíbulo. Nada fuera de lo ordinario. La alfombra en su sitio, el felpudo húmedo de rocío, una maceta con flores marchitas junto al muro. Bajé al patio trasero para tomar aire fresco, y por instinto, dirigí mis ojos al suelo. Fue entonces cuando las vi. Huellas diminutas, claramente de gato, impresas en el polvo fino que cubría las baldosas. Avanzaban desde el extremo del jardín hasta la pared de la casa, pero se detenían justo en la unión con la mampostería. Me acerqué con cautela y las examiné de cerca. No había rastro de barro, ni humedad que justificara la marca, como si alguien hubiera dibujado esas huellas con un pincel diminuto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Di un paso atrás, pero la curiosidad me empujó a inclinarme aún más. Las huellas, a medida que avanzaban, se volvían menos profundas, hasta desaparecer bruscamente, como si el gato se hubiera elevado en el aire y se hubiera internado en la pared misma. Apoyé la palma de la mano contra el ladrillo frío y sentí un ligero temblor, como un pulso sordo que latía bajo la superficie. Volví al interior y, temblorosa, me dirigí hacia la cocina. Cada rincón parecía susurrar historias de la noche anterior. El café todavía estaba caliente en la taza que había dejado sobre la encimera. Lo cogí con manos temblorosas y bebí un sorbo largo, dejando que el sabor amargo me devolviera un poco de serenidad. Intenté recordar si alguna vez había visto algo similar en videos de fenómenos paranormales. Siluetas que se desvanecen, puertas que se abren solas, pero huellas que desaparecen en la pared. Eso estaba más allá de lo que mi mente racional podía aceptar.
Decidí inspeccionar cada ventana de la planta baja. Caminé despacio, arrastrando la vista por los marcos y los cristales, buscando cualquier señal de que alguien hubiera entrado. No había huellas de pies, ni marcas en el polvo de los reposteros. Parecía que, de alguna manera, aquel gato fantasma se había materializado solo en el umbral de mi puerta, y luego, sin dejar rastro, como un truco de magia, había desaparecido de nuevo. Volví a la sala con el vaso de café vacío y me senté en el sofá. Saqué el móvil y busqué en la galería las fotos que había tomado el día anterior de la sala iluminada y del extraño reflejo en el espejo. No encontré nada fuera de lo común, solo imágenes de una casa vacía y de muebles inanimados. Cerré la aplicación, sintiendo que mi mente se resistía a aceptar la evidencia de mis propios sentidos. Me pregunté si todo aquello no era más que el producto de mi imaginación, de un estrés acumulado por el trabajo o de alguna pesadilla que se había colado en mi realidad. Un ruido me desconcertó. Provenía de la puerta del jardín que conduce al callejón trasero. Me alcé y, entre la sorpresa y el temor, avancé hasta el umbral. Empujé la puerta con cuidado y, al abrirla, me topé con unas huellas idénticas a las que había visto instantes antes en el patio, apenas visibles sobre la madera gastada de la tarima. Se dirigían hacia el callejón, donde la luz del sol apenas llegaba. El aire olía a tierra mojada y hojas secas. Un viento frío me acarició el rostro mientras contemplaba aquel rastro diminuto que parecía invitarme a seguirlo. Tragué saliva, y pese al latido acelerado del corazón, di un paso hacia afuera. Las baldosas del callejón estaban cubiertas de polvo fino, y allí también se formaban pequeñas marcas de garras sombrías. Avancé, sintiéndome observada desde las paredes cercanas. Quise gritar, pero me contuve. El callejón desembocaba en un muro alto, clausurado por ladrillos rojos y hiedra. Las huellas llegaban hasta allí y se detenían, sin más explicación, como si el gato hubiera atravesado la barrera física misma. Retrocedí, con la piel de gallina, y me apoyé contra la puerta. ¿A dónde había ido aquel rastro imposible? Cerré el portón tras de mí y giré la llave con manos temblorosas. La sensación de estar siendo vigilada me siguió hasta la cocina, donde me serví un vaso de agua fría. Miré mi reflejo borroso en la superficie líquida y reprimí un temblor. Decidí que debía deshacerme de la alfombra del recibidor, de cualquier objeto que pudiera ocultar un nuevo rastro. Mi mente racional buscaba una solución tangible para calmar el miedo. Con determinación, subí al armario del sótano y saqué la vieja aspiradora. Descendí las escaleras con cuidado. Cada peldaño crujía y parecía gritar mi presencia. Llegué al recibidor, enchufé el cable y, con manos temblorosas, aspiré la alfombra. El murmullo de la máquina llenó el silencio y durante un instante, mientras giraba incesante, me sentí un poco más segura. Cuando terminé, enrollé y guardé la alfombra en un saco en el sótano, junto a otros trastos viejos que ya no tenía corazón de revisar. Me prometí no bajar sola por la noche. Al regresar al salón, descubrí que la puerta principal estaba entornada, aunque yo la había cerrado con llave hacía apenas unos minutos. Me sobresalté y corrí, con el corazón desbocado, pero al abrirla por completo no encontré nada, ni huellas, ni rasguños, ni indicios de alguna entrada forzada. Solo el vacío y ese aire frío que se colaba desde el exterior. Sentí que mis piernas flaqueaban. Me apoyé en el marco de la puerta y cerré los ojos tratando de expulsar el miedo. Mezclado con la adrenalina había una curiosidad casi enfermiza por descubrir el origen de esas huellas, pero la lógica y la seguridad me ordenaban ignorar el misterio y descansar. Aspiré profundamente y me obligué a pronunciar en voz alta: «Esto solo puede ser mi imaginación». Subí de nuevo a mi habitación, cerré la puerta con llave y volví a mirar el pasillo desde mi ventana. Nada se movía. Me acosté y apagué la luz. El silencio pesaba más de lo habitual, como si un telón grueso hubiera caído sobre la casa. Cerré los ojos intentando pensar en otra cosa, pero el estampido del respiradero, el choque de la puerta del callejón, las huellas diminutas, todo danzaba en mi mente.
y en medio de aquella vorágine, una certeza helada se instaló en mi pecho. El gato seguía ahí, y su siguiente paso sería sorprenderme cuando menos lo esperara. La noche cayó con una rapidez inusual, como si el cielo hubiera decidido cerrar el telón de un espectáculo sin previo aviso. Después de cenar algo ligero en la cocina, sentí una mezcla de cansancio y tensión acumulada por los extraños sucesos de las últimas horas. Encendí la lámpara del comedor y me senté en la mesa, abanicándome el rostro con la manga de la camisa mientras contemplaba el reloj. Eran las 10:10. El silencio se había vuelto denso, casi palpable, como un manto pesado que dificultaba los movimientos. Decidí ver algo de televisión para distraerme, así que volví a subir al segundo piso y encendí el aparato. Elegí un documental de naturaleza que hablaba de leones en la sabana africana. Los rugidos de esas bestias me parecieron reconfortantes, en comparación con los maullidos que había escuchado antes en mi hogar. Me esforcé por concentrarme en las imágenes de manadas al amanecer, en los atardeceres dorados y en los gestos de los cachorros jugando entre juncos. Pero a cada paso del documental, mi mente volvía al silencio interrumpido por esos gruñidos gatunos que parecían surgir de la nada. Sobre las 11, noté que la luz de la calle comenzaba a desvanecerse. Me levanté para cerrar la ventana del pasillo y corroborar que todas las puertas estuvieran bien aseguradas. Mientras bajaba, los peldaños crujían de manera intermitente, recordándome que no estaba sola. Al llegar al primer piso, me detuve junto al sofá, encendí la lámpara de pie y me pasé la mano por el cabello. Entonces lo oí, muy débil, muy lejano, un maullido hueco, como un eco rebotando en una caverna angustiante. El sonido provenía de la sala. Mi corazón se agitó con violencia, pero respiré profundo y avancé con cautela, apoyándome en la pared para no perder el equilibrio. La pantalla del televisor estaba en negro. Lo había apagado antes de subir, sin darme cuenta de que el programa había finalizado. En el suelo, el control remoto descansaba boca abajo, cubierto por el reflejo de la lámpara. Volví a encender la luz principal, pero no encontré ninguna señal de movimiento. Una vez más, el maullido emergió con mayor claridad. Era un sonido ronco, antiguo, algo contradictorio a la delicadeza habitual de un gato doméstico. Parecía resonar desde el techo, luego desde el suelo, y a veces tan cerca que al mirarme el cuello me pareció sentir como si unas vibraciones suaves recorrieran mi piel. El silencio me empujó a inclinar la cabeza y escuchar con atención. ¿Cuántos gatos podían maullar al mismo tiempo? ¿Quién gemía así? La respuesta se me escapaba, pues solo escuchaba una voz, solitaria, reclamando en la noche. Tomé el móvil con manos temblorosas, dispuesto a grabar el sonido. Activé la cámara de video, apunté al pasillo y esperé. El maullido llegó de nuevo, justo cuando la batería del teléfono marcó un pulso extraño y la pantalla parpadeó. Me sobresalté, y sin darme cuenta, apreté el botón de grabar. El sonido se intensificó, retumbando en mis oídos con un eco que reverberaba por toda la casa. Acercándome a la puerta de la cocina, avancé hacia el origen, pero el móvil cayó al suelo y la grabación se cortó. Nadie me lo quitaría. Aquel silencio absoluto regresó, rotundo, brutal. Recogí el teléfono con prisa y lo desbloqueé, nerviosa por comprobar si había registrado algo. Pero la memoria solo mostraba unos segundos de estática y luego un estruendo de interferencia. Respiré hondo, tratando de calmar la adrenalina. ¿Serían esas las consecuencias de mis temores? Automáticamente busqué en internet alguna explicación lógica. Gatos salvajes que se adentran en casas, ecos en cañerías que imitan maullidos. Nada en la pantalla calmó mi inquietud. Decidí bajar al sótano, bajo la idea de encender un poco la caldera y dejar que el ruido mecánico amortiguara cualquier sonido extraño. Al abrir la tapa de las escaleras, un olor a humedad me golpeó el rostro. Encendí la luz del sótano y me adentré unos pasos, dejando que la lámpara oscilara y proyectara sombras danzantes en las paredes de ladrillo. Allí, junto al viejo calderín,
Vi algo que me erizó la piel, unas huellas diminutas, parecidas a las del patio, marcadas nuevamente en el polvo. No eran de barro esta vez, sino hundidas en la capa de polvo fino que cubría el suelo. Retrocedí, con el pulso acelerado, y subí de nuevo. No había tiempo para pensar en rituales o explicaciones complicadas. Mi instinto me gritaba que debía elevar el volumen de todo lo posible. En la sala busqué una pequeña radio y la coloqué en la esquina más lejana, la puse en volumen máximo y elegí una emisora de música suave. La estática y las voces humanas llenaron el espacio, actuando como un escudo contra el aire frío y los silencios lúgubres. Pero la tregua fue breve. Pasado un minuto, los maullidos regresaron, como si la criatura hubiese aprendido a sortear el ruido. Esta vez lo sentí tan cerca que me giré con violencia. Junto a la lámpara de pie, al ras del suelo, vi brillar un par de ojos diminutos, verdes, tan intensos que parecía que quemaban el entorno con su luz. No alcancé a distinguir más que ese destello felino, y al parpadear, la sombra se esfumó. El susto me paralizó. Gateé hacia atrás hasta toparme con el sofá y me senté, con la espalda pegada al tapizado, conteniendo el aliento. El enchufe de la radio chisporroteaba y el narrador de la emisora hablaba sin darme tregua, mezclando melodías con noticias lejanas. Durante unos segundos fingí que todo estaba bien, que eran solo ilusiones y mis nervios me traicionaban. De pronto, la música se cortó. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Estaba cargado de una presencia justa al lado del sofá. Me giré despacio y vi, a mis pies, una pequeña silueta oscura, tan baja que apenas rozaba el tapete. Los ojos verdes me miraron fijamente, y al estirar la mano quise tocarlo, pero se desvaneció como si nunca hubiera existido. Aquella noche, supe que el gato no se conformaría con meros maullidos. Quería jugar con mis sentidos, tomar posesión de mis sueños. Cerré los ojos, conté hasta 10 y encendí todas las luces de la casa antes de arrastrarme de nuevo al piso de arriba. Afuera, el viento silbaba entre los árboles, y a lo lejos, el relincho de un búho pareció burlarse de mí. Sin embargo, me sentí más decidida. Ya no huiría de los sonidos. Los enfrentaría, pasara lo que pasara, esperando descubrir en qué rincón de la casa aquel gato fantástico había decidido acechar mi realidad. Aquella mañana me levanté con el firme propósito de ignorar todo lo ocurrido durante las noches anteriores. El sol se filtraba por las persianas y llenaba la habitación de una calidez que parecía contradecir por completo la inquietud que todavía me invadía. Después de vestirme con ropa cómoda, bajé al primer piso y preparé un tazón de cereal, intentando saborear cada bocado sin pensar en sombras ni maullidos. Pero cada crujido del cartón de la caja me recordaba la tensión latente en las paredes de la casa. Cuando terminé, me acerqué a la ventana del salón y observé la calle. Mi vecina, la señora Rosa, estaba barriendo la acera con su escoba de cerdas desgastadas, como si quisiera espantar los vestigios de cualquier rastro extraño. La saludé con la mano, y ella se detuvo, sonrió y guardó la escoba contra la pared. Con paso decidido se acercó hasta la verja que separa nuestras casas. «Buenos días, Gabriela», dijo con su voz rasposa pero amable. «Espero que te encuentres mejor». Asentí y suspiré. Antes de que pudiera responder, la señora Rosa se agachó y sacó de una pequeña caja de cartón un gato desgarbado, de pelaje atigrado y ojos pardos, llenos de curiosidad. «Lo encontré en el callejón esta madrugada», explicó. «Me recordó a ti, tan sola en esta casa. Pensé que te haría bien tener compañía». El animal parpadeó, estiró suavemente una pata y luego meneó la cola con una tranquilidad sorprendente. Yo repetí la experiencia de abrazarlo, notando la liviandad de su cuerpo y el calor de su cuerpo frágil. «No puedo aceptarlo», respondí con la voz temblorosa. «Apenas conozco esta casa y no estoy segura de...». En ese instante,
El gato se deslizó de los brazos de la señora Rosa, caminó en silencio por la entrada y se sentó frente a la puerta. Miró hacia arriba, directamente a mis ojos, con una serenidad felina que me heló la sangre. Su mirada no era salvaje, pero irradiaba la confianza de quien reivindica un territorio. La señora Rosa se enderezó, me devolvió la caja y me tendió el gato. Él sabe lo que hace. Se quedará contigo si tú quieres. Durante un largo segundo dudé. Todas mis alarmas internas gritaban que aquel animal podría ser otro actor más de las sombras que me acechaban. Sin embargo, su pelaje suave y su ronroneo sordo me hicieron ceder. Extendí las manos y lo coloqué en mi regazo. El gato cerró los ojos, comenzó a ronronear y apoyó la cabeza contra mi palma. «Le llamaré Silvestre», murmuré. La señora Rosa asintió, despidió con la mano y regresó a su casa. Cerré la puerta, tomé al pequeño Silvestre en brazos y avancé al centro del salón. Para mi sorpresa, su ronroneo pareció resonar en las paredes, atemperando el silencio. Lo coloqué sobre la alfombra y lo vi olfatear cada rincón con curiosidad respetuosa. Caminó hacia la puerta principal, la examiné con la mirada y luego volvió la cabeza, como invitándome a seguirlo. Cambié la cerradura con intención de que no volviera a quedarse entornada. Luego dejé la llave en la repisa y seguí a Silvestre hasta el pasillo. Él se detuvo frente al espejo grande que cuelga junto a la escalera. Me acerqué y lo vi olfatear el borde de la madera, pero al alzar la vista, su reflejo no coincidía con sus movimientos. Mientras él bajaba la cabeza, el reflejo lo imitaba al instante, pero en sus ojos se veía un destello diferente, más intenso, casi rojizo. Retrocedí un paso, y él, ajeno a mi sobresalto, continuó inspeccionando el espejo. Me froté la nuca intentando convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Silvestre alzó la cabeza, emitió un maullido suave y se adentró en la sala, donde se acomodó sobre el sofá. Allí, su espalda se arqueó y su ronroneo creció en profundidad. Me senté a su lado y extendí el brazo para acariciarle el lomo. La textura de su pelaje era sorprendentemente sedosa. Durante el resto de la tarde, Silvestre me siguió por cada habitación, como si su único propósito fuera acompañarme. A cada paso, sentía menos presión en el pecho y menos ruido en mis pensamientos. Olvidé por unos minutos los extraños sucesos de las noches previas. Incluso me atreví a reírme al ver cómo se estiraba y bostezaba con desgana. No obstante, cada vez que lo miraba, encontraba en esos ojos ese mismo brillo inquisitivo que no lograba descifrar por completo. Al caer la tarde, regresó la inquietud. Mientras lo alimentaba con un poco de agua y croquetas, noté que su recipiente quedaba limpio de inmediato, como si tuviera apetito voraz. Sin embargo, no presentaba señales de nerviosismo o prisa. Lamía su comida con calma absoluta. Cerré la cocina a mis espaldas y estuve a punto de subir las escaleras cuando escuché un débil golpe en la puerta trasera. Era el mismo sonido que, según recordaba, hacía algo sobre la alfombra de la entrada. Suspiré, preguntándome si Silvestre lo había provocado. Crucé el pasillo y al asomar la cabeza al recibidor, descubrí que no había nada más que la alfombra perfectamente alineada. Di unos pasos para examinarla, y junto a ella, rastros de diminutas huellas negras se marcaban en el suelo de madera, exactamente igual que antaño. Me agaché y las observé con el corazón latiendo enloquecido. Aquella hartureza de garras parecía demasiado pequeña para corresponder al gato que tenía frente a mí, pero Silvestre, al verme inclinarme, apareció sigiloso en el umbral y apoyó la pata sobre la última huella, como si confirmara su origen. Retrocedí y di la vuelta, llevando la mirada hacia la escalera. Silvestre se quedó allí, observándome con una calma indescifrable. Avancé hacia él y, al tomarlo de nuevo, noté un ligero temblor en sus patas traseras, como si se hubiera estremecido de frío o de emoción. Lo abracé contra el pecho y subí los escalones con paso decidido, aunque mi cabeza estuviera plagada de preguntas sin respuesta. Esa noche lo dejé dormir en mi cama,
apoyado sobre la almohada. Por primera vez no sentí el miedo paralizante que había experimentado en las últimas noches. Pero al cerrar los ojos, lo último que vi fue el resplandor de sus ojos pardos, brillando en la penumbra, recordándome que aún no conocía todos sus secretos, y su suave ronroneo, como el compás de un ritual inacabado, me costó conciliar el sueño. Aquella noche desperté con la sensación de que alguien me observaba. Fue un leve cosquilleo en la nuca, un estremecimiento que me hizo abrir los ojos de golpe. La luz de la calle se colaba por la ventana, iluminando apenas el cuarto con un fulgor pálido. Me incorporé con cuidado para no despertar a Silvestre, que dormitaba junto a mi almohada, su ronroneo apenas perceptible. Al inclinarme sobre el borde de la cama, noté que su mirada estaba fija en el rincón más oscuro de la habitación. Abrí la luz de la mesita, y con el resplandor descubrí su silueta. Silvestre, sentado erguido, con las orejas tensas y los ojos muy abiertos, brillando como dos faros diminutos. Pestañeó solo una vez y tuve la certeza de que no se trataba de un reflejo ni de un juego de sombras. Esos ojos habían estado quietos, fijos en un punto concreto junto a la puerta, vigilando un espacio vacío. Sin atreverme a levantarme, observé cómo su pupila se expandía y contraía, como si midiera la distancia entre mi cama y ese lugar indeterminado donde algo, o alguien, acechaba. Mi respiración se hizo lenta y sonora, y traté de calmar mis pensamientos. Quizá era solo un animal sintiendo un ruido exterior. Sin embargo, su mirada era demasiado intensa, deliberada, como si estuviera decodificando un lenguaje secreto que yo no alcanzaba a entender. Al cabo de unos segundos, Silvestre deslizó el cuerpo hacia adelante, bajó la cabeza y avanzó con pasos sigilosos hasta el umbral de la puerta. Me incorporé del todo y me cubrí con la sábana, dudando si seguirlo o quedarme escondida. Finalmente, mis pies tocaron el suelo, y al arrastrarme tras él, sentí el frío de las baldosas en la planta. El pasillo estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz del baño abierto al fondo. Silvestre se detuvo y se giró hacia mí, maulló con suavidad, invitándome a continuar. Con el corazón desbocado, caminé tras él hasta el salón. Al abrir la puerta, descubrí que los ojos que había visto en mi cuarto se replicaban en cada rincón, sobre el respaldo del sofá, junto a la cortina, en lo alto de la estantería. Pero al aproximarme, no había ningún gato adicional, solo Silvestre, erizado y tenso, observando cómo el reflejo de su propia sombra, proyectada en las paredes por la luz exterior, danzaba con formas inquietantes. Quise tocarlo para recordarme que no estaba sola, que era un simple gato doméstico. Pero mis dedos rozaron una pata delgada, y noté cómo se estremecía, su pelo erizado y sus bigotes extendidos hacia adelante. En ese instante, escuché un golpeteo leve en la ventana, 3 toques rítmicos, como un mensaje en clave. El sonido me heló la sangre y me empujó a correr escaleras arriba, con Silvestre a mi lado, que soltaba un maullido grave, casi humano. Cerré la puerta del cuarto y bloqueé con el picaporte interior, sintiendo aún los ojos de la penumbra clavados en la madera. Me senté sobre la cama, abrazando las rodillas, mientras el gato se encogía en un rincón, vigilante. Fuera la noche seguía, inmutable, ajena a mi miedo. Sus ojos, sin embargo, permanecían allí, como 2 luceros fijos en el cristal, recordándome que no podía ignorar aquello que habitaba mi casa. Capítulo 6. Apariciones tras el espejo. Al día siguiente, el sol parecía débil y perezoso, incapaz de disipar el frío que todavía sentía en el pecho. El ritual de la mañana, ducharme, vestirme, desayunar, se volvió mecánico, cada gesto teñido de una extraña lentitud. A media tarde me preparé un té y bajé al salón, donde el espejo, frente al cual ya había reparado varias veces, se erguía imponente sobre la chimenea apagada. Coloqué la taza en la mesa de centro y me acerqué al espejo con cautela. Observé mi reflejo, el rostro pálido, los ojos algo enrojecidos por la falta de sueño, el cabello desordenado,
Al retirar la mano del cristal me pareció ver, a pocos centímetros de mi propia imagen, la silueta borrosa de un gato distinto. Sus contornos eran más gruesos, su pelaje se adivinaba oscuro, casi negro, y sus ojos centelleaban con un brillo rojo. Retrocedí un paso, incrédula, pero al volver a inclinarme hacia el espejo, la figura desapareció. Las palmas de mis manos sudaban. Me senté en el borde del sofá, manteniendo la mirada fija en el espejo. Pensé que mi mente estaba jugando trucos, que el cansancio y la tensión habían combinado para crear una ilusión. Tomé la taza de té y bebí un sorbo, dispuesto a calmar los nervios. Sin embargo, al exhalar el vapor, vi cómo detrás de mí, en el reflejo, el gato negro avanzaba lentamente. Sus pezuñas parecían rozar el suelo del espejo, creando pequeñas ondas que atravesaban el cristal con suavidad perturbadora. Di media vuelta y no encontré nada. El salón estaba vacío salvo por Silvestre, dormido con la cabeza hundida entre las patas. El espejo mostraba solo el reflejo de mi espalda. Volví a girarme y contemplé el cristal, donde el felino negro ya estaba más cerca, con el lomo arqueado y el lamento suave de un maullido que no llegaba a salir de mis labios. Aquella imagen no era un reflejo de la realidad, sino un portal a otro espacio, un lugar donde un gato sin cuerpo físico podía manifestarse. Un golpe repentino en el marco me sobresaltó. Era Silvestre que, con urgencia, maulló y arañó la base del espejo. Sus uñas dejaron pequeñas marcas y su cuerpo se erizó de miedo. Me agaché junto a él y con cuidado pasé un dedo por el borde del espejo. La superficie no tembló, pero un susurro apenas audible emergió de la pared tras el cristal, un murmullo de hilos invisibles que rozaban mis oídos. Intenté aferrarme a la cordura. Tal vez era el aire entrando por una rendija, un sonido amplificado por alguna cavidad oculta. Decidí encender la cámara del móvil y grabar la pared, mientras Silvestre continuaba protestando. El gato negro reapareció tras mi figura y permaneció inmóvil durante unos segundos, antes de desvanecerse en un parpadeo. Reproduje el video, y más allá de mi sombra y la del gato doméstico, apareció un breve destello rojo, como un fulgor rojizo que cruzó el espejo velozmente. Mi pulso se aceleró al comprobar que no era un reflejo de luz natural. Guardé el móvil con manos temblorosas y me senté en el suelo, tratando de ordenar mis pensamientos. La tarde caía y el salón se oscurecía, pero no me atrevía a apagar la luz. Sentí que, detrás de aquel espejo, alguien o algo me observaba, enjuiciando cada uno de mis gestos. Con cuidado desenchufé la lámpara de pie, busqué un trapo suave y cubrí el espejo por completo. Mientras lo hacía, la técnica me recordó a un rito de protección, a un gesto primitivo de alejar el mal con simples telas blancas. Cubierto el espejo, me apoyé contra la pared y respiré hondo. Silvestre se acurrucó a mi lado, con las patas delanteras temblorosas, aferrado a mi pierna. No había paz completa, pero en ese gesto felino encontré un atisbo de compañía. El gato negro seguiría allí, tras el espejo, cada vez más cerca, cada vez más dispuesto a romper la barrera entre los dos mundos. Y su próxima aparición me recordaría que, aunque hubiera cubierto el espejo, no podría tapar nunca del todo la frontera hacia lo desconocido. Era cerca de la medianoche cuando el primer golpe seco me sacudió del sueño. Me incorporé en la cama con el corazón latiéndome en el cuello y observé el techo durante unos segundos, tratando de distinguir si aquel ruido provenía de la casa o de mi imaginación. Al cabo de un suspiro, calculé en silencio que la tormenta había amainado y que las ráfagas de viento ya no azotaban la ventana. El silencio inició su oficio, pesado y expectante. Bajé con cuidado al primer piso, consciente de que cada paso resonaba en el pasillo de tablones crujientes. Al llegar al recibidor, me detuve bajo el pequeño foco que apenas iluminaba la puerta principal. Allí vi las marcas, finas líneas verticales, como si unas uñas certeras hubieran intentado arañar la madera sin éxito.
Apreté la mano contra el corazón al contemplar las hendiduras, más profundas en el centro y difuminadas hacia los bordes, como protectoras de un mensaje cifrado. Toqué la superficie fría con la yema de los dedos. No había astillas ni fragmentos de pintura desprendidos. La puerta había resistido los arañazos sin mostrar un solo astillón. Miré hacia abajo y descubrí pequeñas virutas de madera, minuciosas, casi pulidas, que apenas destacaban sobre el suelo. Las junté con el dorso de la mano y las observé a contraluz. Eran diminutas esquirlas, reflejos de un intento insistente por entrar. Un maullido bajo y prolongado se filtró desde el pasillo trasero, como un eco que acompañaba la agresión sobre la puerta. Di un paso al lado y observé los barrotes del portón. Estaban intactos, sin señales de forcejeo. Sabía que nadie había entrado, pero esa conclusión ofrecía tan poco consuelo como admitir que algo estaba al otro lado, aguardando mi reacción. Cada arañazo debía haber sucedido segundos antes, pues el polvo del dintel aún reposaba sin moverse sobre el marco. Abrí el pomo despacio, con la mano temblorosa, y eché un vistazo al exterior. La acera brillaba por la luz de la farola, y la puerta del callejón seguía cerrada. Avancé unos pasos más, y al iluminar el suelo con la linterna del móvil, encontré otro rastro. Huellas minúsculas de garras que terminaban bruscamente junto al escalón de piedra. Me estremecí, recordando los surcos idénticos del patio trasero. La lógica dictaba que un gato no había dejado aquellas huellas. La fuerza y precisión de los arañazos sugerían voluntad consciente. Regresé al interior y bloqueé la puerta con el pasador. El eco seco de la cerradura cerrándose retumbó contra las paredes. Entonces noté, junto al zócalo, un detalle que antes había pasado por alto. Un solo pelo negro, brillante, adherido a la madera. Lo recogí con delicadeza y lo guardé en un sobre de papel. No era de Silvestre, su pelaje atigrado lo delataba, sino de un color tan oscuro que absorbía la luz. Subí con ese mechón en la mano y lo llevé al espejo del salón, dispuesto a compararlo. Silvestre apareció sigiloso en mi espalda, olfateándolo con curiosidad y luego mirándome con esos ojos pardos que tanto confiaban en mí. Acaricié su lomo, pero mi mente ya planeaba una manera de proteger la puerta. Aplicar una capa fina de aceite para disuadir al intruso, revisar cada bisagra, fortalecer el pasador. Cualquier detalle mecánico que asegurase mi refugio. Dormí pocas horas esa madrugada, con la puerta bloqueada y el mechón guardado junto a la almohada. Cada vez que el silencio se rompía con un crujido, mi mano buscaba esa hebra negra, como si pudiera transferirle parte de la vigilancia. Cuando el alba se coló por la ventana, supe que la noche había terminado, pero la huella de aquellos arañazos perduraría mucho más allá, recordándome que alguien, o algo, había intentado franquear el umbral de mi seguridad. El cansancio acumulado me venció en cuanto me recosté, pero no trajo la paz esperada. Mis sueños se llenaron de pasillos interminables y puertas vacías. Soñé que corría sin ver el suelo, solo un flujo de zócalos y paredes que se estiraban, intentando atraparme. En la penumbra de esas visiones aparecía siempre un gato gigantesco, de garras largas y pelaje oscuro, cuyos ojos rojos me perforaban el alma. Cuando me giraba, sus maullidos resonaban en cámaras huecas, ecos imposibles que me hacían temblar. Desperté con el cuerpo empapado de sudor y la almohada empapada de mis lágrimas. Miré el reloj. Apenas pasaban unos minutos de las 5 de la mañana. Mi respiración era un tambor irregular en la quietud del cuarto. Me incorporé. Intenté encontrar a Silvestre en la cama, pero la sábana estaba vacía. Oí un suave maullido lejos, como un llamado que provenía de un sueño dentro de otro sueño. Bajé las escaleras con el corazón clavado en el pecho, y al llegar al vestíbulo, me estremecí. El suelo estaba marcado con huellas borrosas, como si alguien hubiese garabateado con tinta difuminada. Avancé hacia la cocina, donde el aire olía a humedad y a tierra mojada. Allí, junto al fregadero, encontré un charco de agua que no había estado antes, con reflejos de la lámpara que formaban espirales extrañas.
Las gotas parecían temblar en círculo, como un vórtice apelando a un sueño más profundo. Volví a la sala y encendí todas las luces. El espejo cubierto con el paño seguía intacto, pero mi reflejo aparecía distorsionado. Mi rostro parecía alargarse, mis ojos se ensanchaban, y en el borde del cristal, un par de garras translúcidas se marcaban con una precisión fantasmal. Di un paso atrás y el reflejo volvió a la normalidad, como si nunca hubiera existido. Mi mente se resistía a registrar aquello, temiendo que la razón cediera ante la locura. Decidí escribir todo en un cuaderno. Dibujé las huellas, anoté la forma de las garras, describí los pasillos de mis sueños. Mientras garabateaba, algo rozó la página. Silvestre saltó al escritorio y olfateó el papel. Sus bigotes temblaron al descubrir el charco de tinta que flotaba en una esquina, mapeando una silueta felina. Con cuidado lo aparté y cerré el cuaderno, consciente de que aquellos sueños eran mucho más que alucinaciones. Eran advertencias. Esa tarde, la somnolencia me venció de nuevo. Me quedé dormida en el sofá, acurrucada junto a Silvestre. Mis párpados cayeron pesados, y pronto me hallé de nuevo en ese pasillo sin fin. El gato oscuro me seguía de cerca, sus garras dejando surcos brillantes en la madera lustrosa. Grité, intenté detenerlo, pero mi voz se ahogó en la distancia. Cuando sentí su aliento en mi nuca, desperté con un salto y las manos crispadas sobre el pecho. El silencio me abrazó con la crudeza de un alarido ahogado. Me prometí que aquella noche no dormiría en mi cama. Instalé un colchón en el salón y rodeé la zona con velas encendidas, creyendo que la luz podría contener la oscuridad de mis pesadillas. Silvestre se acomodó a mis pies y purgó el aire con su suave ronroneo. Cerré los ojos, dispuesto a permanecer en vela, pero el sopor fue más fuerte, y el último pensamiento que tuve antes de ceder fue el de un par de ojos rojos encendiéndose en el pasillo. Cuando desperté al amanecer, todas las velas se habían consumido y el colchón estaba intacto. Solo mis notas sobre la mesa guardaban las huellas de mis sueños, manchas borrosas y palabras temblorosas que describían una vorágine sin forma. El miedo ya no se presentaba con garras y maullidos, sino como un eco profundo dentro de mi mente. Sabía que, más allá de los sueños, aquel gato me acecharía, reclamando mi atención y mi cordura en las noches venideras. Al limpiar el polvo acumulado bajo la mesa del salón, mi mano chocó contra algo duro, un cuaderno de tapas raídas y lomo gastado. Lo tomé con cautela, observando la tela desteñida y las esquinas dobladas. No recuerdo haberlo visto antes. Sin embargo, su presencia me resultó tan natural, como si siempre hubiera estado escondido en aquel rincón. Al abrirlo, descubrí que las hojas interiores estaban cubiertas de dibujos de gatos de todas las razas y tamaños, algunos detallados con precisión casi obsesiva, otros garabateados de forma apresurada. Las primeras páginas contenían párrafos escritos con caligrafía firme, fechas, nombres y breves anotaciones. Reconocí la letra de mi vecina, la señora Rosa, en algunas notas que mencionaban «Cuidado con la casa» y «El gato negro observa desde el espejo». Más abajo, encontré un fragmento fechado hacía décadas, donde una tal María explicaba un ritual para calmar a un protector felino y alejaba a su gemelo oscuro. El texto era críptico, hablaba de luna llena, de arena especial y de un susurro en la caja de arena para atraer al guardián. A medida que avanzaba, las notas se volvían más inquietantes. Un boceto mostraba un gato con grandes garras y ojos rojos, rodeado de figuras humanas con rostros cubiertos por huchas de cerámica. El pie decía: «No confíes en su encanto. Tras el ronroneo, se oculta hambre insaciable». Sentí que el aire se volvía denso y me obligué a tomar un sorbo de agua antes de continuar. En las páginas finales hallé un sobre amarillo pegado con una tira de tela negra. Al desprenderlo, apareció un mechón de pelo, oscuro como tinta, idéntico al que encontré en la puerta arañada. El corazón me dio un vuelco.
Guardé el mechón con las anotaciones y repasé mentalmente todo lo ocurrido. Puerta arañada, huellas diminutas, maullidos profundos y ese gato que aparecía tras el espejo. Aquellas palabras sugerían que existía un desayuno de fuerzas opuestas, un gato protector que debía alimentar con cuidado y su sombra maligna que buscaba poseer el lugar. Cerré el cuaderno y lo apreté contra el pecho, sintiendo el latido de mis propias dudas. ¿Sería Silvestre el guardián benigno o el heraldo de algo peor? Decidí guardar el diario en un lugar seguro, lejos de miradas ajenas. Lo oculté en un cajón junto a mis documentos personales y suspiré, consciente de que aquel hallazgo transformaba cada maullido en una amenaza deliberada. Mientras subía las escaleras, noté la respiración pausada de Silvestre a mis pies. Al mirarlo, sus ojos pardos brillaron con una calma desconcertante, como si supiera que había descubierto su secreto. Aquella misma noche, mientras retiraba la vieja caja de arena para limpiarla, escuché un susurro tan suave que casi lo atribuí al crujido del plástico. Me detuve con la pala a medio vaciar y giré la cabeza, sorprendida. Un murmullo tan bajo que parecía brotar de las virutas de sílice. Agudicé el oído y pude distinguir palabras inconexas. Ven, aquí, ayuda. El sonido parecía retorcerse entre los granos de arena, como si surgiera de un mundo diminuto, oculto bajo la capa polvorienta. Con el pulso acelerado, coloqué el cuaderno sobre la mesa cercana y volví al cubo. Volví a rascar la arena vieja y el susurro creció, como un coro de voces pequeñísimas, débil pero insistente. Respiré hondo y decidí vaciarla en el fregadero. Al hacerlo, el murmullo se intensificó, girando en un susurro frenético. Libérame, suéltame. Gotas de agua arrancaron la arena, y con ella, un leve chillido que recorrió el caño. El sonido me heló la sangre, y me incliné sobre el lavabo, intentando comprender si era un eco de mis miedos o una comunicación real. En ese momento, sentí el peso de unos ojos tras mi nuca. Me giré y encontré a Silvestre sentado en el escalón, observándome con expresión expectante. Sus pupilas estaban dilatadas, y un suave maullido emergió de su garganta, más cercano al lamento de un niño perdido que al de un gato doméstico. Me acerqué y acaricié su lomo. Su pelaje se erizó bajo mis dedos, como si vibrara con el eco de aquella voz diminuta. Decidí regresar la arena nueva a la caja, empleando el ritual que mencionaba el cuaderno. Verter primero un puñado de arena limpia, luego un poco de tierra de jardín, y finalmente añadir hojas secas de romero, según la anotación. Mientras lo hacía, el murmullo cedió y se transformó en un murmullo calmado, como un suspiro de alivio. Silvestre, oliendo el romero, cerró los ojos y frotó la cabeza contra mi mano. Al terminar, coloqué la caja en su sitio y me senté junto a ella, observando cómo el gato olfateaba con serenidad. El silencio regresó, pero ya no era completamente mudo. El eco de esas voces minúsculas seguía vibrando en mi mente, recordándome que, bajo la superficie de lo cotidiano, existía un mundo diminuto de presencias que podían invocar protección o desencadenar un hambre ancestral. El reloj marcaba la 1 de la madrugada cuando un estruendo seco me despertó de golpe. Salté de la cama y, en un impulso, encendí la luz del pasillo. Silvestre ya estaba despierto, con las orejas erguidas y el pelo erizado, su mirada fija en la puerta del sótano. Un segundo golpe resonó, más fuerte, como si algo o alguien estuviera empujando desde abajo. El miedo me paralizó un instante, pero recordé las últimas noches y supe que no podía quedarme inmóvil. Tomé el teléfono en la mano, con la intención de llamar a la policía, pero dudé. ¿Explicaría yo que un gato y un diario antiguo desataban fenómenos imposibles en mi casa? Guardé el celular en el bolsillo y decidí actuar. Bajé las escaleras con pasos acelerados, sujetándome al pasamanos para no tropezar, y al llegar al descansillo, noté cómo una corriente helada escapaba por las rendijas de la puerta. Silvestre avanzó primero,
y arañó el picaporte, maullando con urgencia. Mi pulso latía con fuerza mientras giraba el pomo. Empujé y la puerta cedió con un chirrido doloroso. Abajo, el sótano estaba a oscuras, salvo por el tenue fulgor de una bombilla parpadeante. Al encender la luz con un leve tirón de la cadena, descubrí cajas apiladas y herramientas cubiertas de polvo. Pero al fondo, vi algo que jamás hubiera esperado. La puerta de un pequeño cuarto empotrada en la pared. Una abertura de apenas 1 metro de altura, oculta por una vieja manta raída. Silvestre se internó sin dudarlo en ese pasillo diminuto. Lo seguí de cerca, dejando atrás el aire húmedo y el olor a tierra mojada. Al llegar a la manta, la aparté y hallé una puerta de madera antigua, con bisagras oxidadas y tallada con símbolos de gatos. Garros, garras y siluetas en relieve. Las marcas coincidían con los dibujos del diario perdido. El gato permaneció en la entrada, mirándome como si esperara mi decisión. Mi corazón tembló. Saqué la linterna del bolsillo y la enfoqué hacia la cerradura. No había manilla, sino un pestillo de hierro que alguien había girado recientemente. La herrumbre dejaba ver un metal bruñido. Con un temblor en los dedos, giré el pestillo. La puerta se abrió con un rechinido que reverberó en aquellas paredes húmedas. Al otro lado, descubrí un cuarto diminuto, apenas iluminado por un rayo de luz que se colaba a través de una grieta en el techo. Dentro, las paredes estaban forradas de fotografías antiguas, dueños sosteniendo gatos sonrientes, familias posando junto a felinos domésticos. Las imágenes eran blancas y negras, algunas amarillentas por el tiempo. En todas ellas, un gato oscuro se ocultaba en un rincón, observado solo por sus ojos rojos destacados con pintura. Sobre una mesa baja, un frasco de vidrio con arena y un mechón de pelo negro descansaban junto a un libro de cubiertas desgastadas. El aire olía a polvo y a hierbas secas. Avancé con precaución, acerqué la linterna al frasco, y al ver los granos de arena finos, recordé el ritual anotado en el diario. Silvestre entró y se posó junto al frasco, rozándolo con la pata. Emitió un maullido bajo y se volvió hacia mí como invitándome a leer el libro. Lo tomé con cuidado y abrí la tapa. Estaba cubierto de símbolos felinos y un título en tinta corrida. Custodios y sombras, el pacto del guardián. Mis manos temblaban mientras hojeaba sus páginas. Allí encontró instrucciones para un rito de unión entre el gato protector y su amo, para sellar la paz y evitar que el gemelo oscuro emergiera. Una de las páginas recomendaba colocar el mechón de pelo en el centro de un círculo pintado con arena, recitar una plegaria al amanecer y cerrar la puerta del cuarto con llave. Cerré el libro y guardé el mechón, convencida de que debía realizar aquel ritual cuanto antes. Me giré hacia Silvestre, cuyo pecho subía y bajaba con calma. Él maulló suavemente, casi como pidiendo prisa. Con el libro en el bolso, salí de aquel cuartucho secreto y subí las escaleras con el gato siguiéndome. Al cerrar la puerta del sótano, sentí un choque de alivio. Aunque la velada apenas empezaba, supe que había descubierto algo esencial: la existencia de un espacio oculto, cargado de misterios y de un pacto ancestral que me reclamaba. A la mañana siguiente, desperté con la determinación de llevar a cabo el ritual antes de que la luna se ocultara definitivamente. El sol despuntaba en el horizonte, filtrando rayos tibios por las ventanas. Me vestí rápidamente, tomé el diario y el libro de Custodios y sombras, y bajé al sótano con Silvestre pisándome los talones. Al llegar a la puerta oculta, desmonté con cuidado el pestillo y la abrí. El cuarto diminuto me recibió con el mismo aire denso de siempre. Extendí el libro sobre la mesa baja y miré las indicaciones. Trazaría un círculo de arena, colocaría el mechón de pelo en el centro y recitaría la plegaria. Saqué de mi bolso la bolsita de arena especial, aquella misma que había mezclado en la caja de arena de Silvestre, y la esparcí con cuidado formando un círculo perfecto. Encima puse el mechón de pelo negro y vertí un poco de arena jardinera, tal como indicaba el antiguo cuaderno. El aire pareció vibrar.
Tomé posición de rodillas frente al círculo, respiré hondo y comencé a leer las palabras cuidadosamente anotadas. Ahí donde el guardián y la sombra convergen, yo te convoco para que reveles tu pacto. Mi voz tembló al pronunciar la última sílaba. Silvestre se sentó a mi lado, vigilante, con los ojos fijos en el mechón. Cuando terminé la plegaria, exhalé con fuerza y guardé silencio. Durante unos segundos, no ocurrió nada fuera de lo normal. De pronto, un susurro recorrió el cuarto, un maullido tenue, como una brisa rasgando el silencio. El mechón de pelo empezó a brillar con un resplandor rojo muy suave, y la arena trazó pequeñas ondulaciones, como si algo buscara emerger de su centro. Un gato negro apareció ante mis ojos, etéreo, con las patas hundiéndose en la arena pero sin dejar rastro de polvo. Su figura era imponente, sus ojos rojos iluminados por la luz del sótano. Sentí un estremecimiento recorrer mi espina dorsal. Aquella presencia me observó con solemnidad, luego bajó la cabeza y rozó el mechón con el hocico. El brillo en sus ojos se suavizó y el resplandor se extendió por la arena hasta desvanecerse. Con un leve maullido, la silueta desapareció y la arena quedó inmóvil, mostrando de nuevo el mechón de pelo como único indicio de lo ocurrido. Silvestre caminó hacia el centro del círculo, olfateó el mechón y luego lo reclamó con un maullido satisfecho. Su pelaje atigrado parecía más brillante, como si hubiera absorbido parte de la energía del ritual. Me incorporé con cautela, recogí el libro y el diario, y salí del cuarto. Cerré la puerta tras de mí y giré el pestillo, consciente de que había sellado una alianza antigua. Al subir por las escaleras sentí que el ambiente en la casa había cambiado. Ya no había corrientes frías ni susurros imposibles. En la sala, la luz del día entraba con calidez, y Silvestre se estiraba junto a la ventana, ronroneando con tranquilidad. Abracé al gato, sintiendo su cuerpo cálido contra mi pecho, y supe que, aunque la sombra del otro gato no había desaparecido para siempre, había restablecido el equilibrio. El ritual me había enseñado que en lo invisible existen custodios y sombras, y que solo el conocimiento y el respeto mutuo permiten la paz en ambos mundos. Mientras organizaba los libros en la estantería de la sala, hallé un sobre amarillento que no recordaba haber visto antes. Tenía mi nombre escrito con tinta difusa, y al abrirlo apareció una carta escrita en letra delicada, casi cursiva. Comenzaba así: Querida Gabriela, si has encontrado este papel, significa que mi historia y mi pacto no han caído en el olvido. El remitente se llamaba Doña Marta, una anterior propietaria de la casa cuyos detalles solo conocía por el diario que había hallado. Sentada en el sofá, deslicé los párrafos con manos temblorosas. Marta describía cómo, años atrás, había vivido en soledad tras enviudar. En una noche de luna llena oyó maullidos que la llamaban al sótano. Allí descubrió el mismo cuarto diminuto, la arena y el libro de custodios y sombras. Al realizar el ritual, un gato negro apareció ante ella, y en lugar de miedo sintió alivio. La criatura oscura era su protector, separado de su gemelo maligno, pero la carta advertía que, si la relación no se cuidaba, la sombra podría encontrar la forma de quebrar el pacto y poseer el hogar. Al avanzar en la lectura, doña Marta confesaba que, con el tiempo, descuidó la atención al guardián. El gato protector empezó a desvanecerse y las pesadillas regresaron con más fuerza. Huyendo de los recuerdos, vendió la casa en silencio y guardó el diario, esperando que la siguiente inquilina descubriera los secretos antes de que fuera demasiado tarde. Mi corazón latía con fuerza al comprender que su abandono casi había desencadenado una tragedia. Habló de puertas que crujían, susurros en la noche y arañazos tan profundos que dejaron cicatrices en la madera. Con la carta en la mano y el diario abierto a mi lado, supe que aquella historia era un llamado a la responsabilidad. No bastaba con haber sellado el pacto, debía renovarlo periódicamente con cuidado y respeto.
Guardé la carta junto al libro, Custodios y sombras, y observé a Silvestre dormir en el sofá. Su respiración era tranquila, ajena a los antiguos riesgos. La advertencia de doña Marta se instaló en mi mente. La protección exige atención constante, y el guardián felino necesitaba saber que no lo olvidaría. Aquella noche, al caer el sueño, planeé un pequeño rito de agradecimiento al gato protector. Preparé una bandeja con arena limpia, unas hojuelas de valeriana y un puñado de sus croquetas favoritas. Coloqué la bandeja cerca de la entrada del sótano, donde sabía que se materializaba el guardián. Me aseguré de dejar una luz tenue encendida, para que supiera que aquello era un gesto voluntario de respeto. Pasadas las 12, sentí un leve temblor en el suelo del salón. Silvestre se levantó y observó la bandeja con curiosidad. Al acercarse, un suave resplandor rojizo iluminó las vetas de la madera. Mi respiración se aceleró cuando vi aparecer, junto a la bandeja, la figura etérea del gato negro. Sus ojos brillaron con gratitud y avanzó con paso leve, ahuecando el pelaje al rozar la arena. Lamió las hojuelas de valeriana y luego se detuvo frente a mí, con la cabeza inclinada, en señal de reconocimiento. Durante unos segundos, el silencio se pobló de un ronroneo distante, como si el guardián exhalara un agradecimiento profundo. El resplandor se extendió por el pasillo en un halo suave, y sentí una calma distinta, plena y firme. Silvestre se unió al guardián, rozando su sombra luminosa, y juntos dieron una vuelta completa alrededor de la bandeja, marcando el perímetro con un gesto ritual. Su danza silenciosa selló un lazo renovado entre ambos felinos, y por extensión conmigo. Cuando el resplandor desapareció, y la figura del guardián se desvaneció, Silvestre se acomodó a mi lado y estiró las patas delanteras con serenidad. Acaricié su lomo y sentí que, en el fondo de sus ojos, había un brillo diferente. La certeza de una lealtad compartida. Aquella noche supe que el gato protector velaría por mí, siempre que mantuviera viva la memoria del pacto. Y, en el silencio que siguió, comprendí que la verdadera magia residía en el respeto mutuo entre el guardián y quien lo convocaba. Aquella tarde, al volver del trabajo, sentí el aire más denso de lo habitual. La luz del ocaso se filtraba en tonos anaranjados por las cortinas del salón, proyectando sombras alargadas que parecían susurrar secretos olvidados. Encontré a Silvestre dormitando sobre el sofá, pero su postura era distinta, las orejas tensas y los ojos semicerrados, como si soñara con algo que le inquietara. Me acerqué despacio, y al rozar su lomo, noté un estremecimiento que propagó un escalofrío por mi espalda. Recordé entonces las advertencias de doña Marta. Su gato protector había sido su salvación, pero también ella reconocía que el gemelo oscuro, su guardián maligno, no había sido destruido, solo separado por aquel ritual primigenio. Si el vínculo no se renovaba con frecuencia, la sombra volvería para reclamar su lugar. Miré el rincón donde había dejado la bandeja del ritual anterior. Todavía quedaban algunas hojuelas de valeriana sin tocar. Eso significaba que el guardián no había acudido esa noche, y la sombra oscura avanzaba sus piezas en silencio. Decidí averiguar más sobre la casa de doña Marta. Busqué en internet referencias antiguas y descubrí una vieja noticia que hablaba de extrañas desapariciones en el barrio, todas relacionadas con familias que vivieron en esta misma casa durante el siglo pasado. Casi ninguna de las notas mencionaba a los gatos, pero describían ruidos en el sótano y luces rojas en ventanas cerradas. Mi corazón palpitó con fuerza. Las piezas encajaban con lo que Marta había vivido y con mi propia experiencia. Aquella noche, mientras la luna ascendía, coloqué en la mesa del salón las fotografías antiguas que había visto tras la puerta oculta. En cada retrato, el gato amenazante aparecía en un rincón con sus ojos rojos grabados a mano. Saqué el mechón de pelo negro que aún conservaba junto al diario y lo sostuve frente a la luz. Las vetas del pelo parecían vibrar con una energía sutil. Llamé a Silvestre, que me siguió entre las sombras, atento a cada movimiento.
Con voz baja, recité un fragmento de la carta de doña Marta. Recuerda siempre alimentar al guardián y honrar su presencia, pues su omisión invitará a la sombra a tomar cuerpo de nuevo. Coloqué el mechón y las hojas secas de romero en un pequeño cuenco de cerámica, junto a un poco de arena limpia. Silvestre olfateó con cautela y luego se sentó junto al cuenco, observándome fijamente. Durante un rato el silencio se hizo total, roto solo por mis propias pulsaciones. De pronto, un ruido sordo retumbó en la pared del sótano. Los ladrillos vibraron bajo el peso de un maullido grave, tan profundo que pareció retumbar en mi pecho. El gato doméstico erizó el lomo y soltó un gruñido ahogado. Debajo de mis pies, sentí el pulso del ritual antiguo. La sombra reclamaba su derecho. Me agarré al borde de la mesa, decidida a mantener la guardia alta. Silvestre, con sus ojos pardos iluminados por la lámpara, se preparó para enfrentar lo que viniera. Y entonces, en un susurro apenas audible, los pétalos de romero empezaron a agitarse dentro del cuenco, como si una brisa interna los moviera. El mechón de pelo negro brilló con un fulgor rojo, y en el centro del círculo emergió una figura etérea. A su derecha, el gato protector, fiel y tranquilo. A su izquierda, un reflejo oscuro, impregnado de hambre y resentimiento. La sombra se alzó en forma de un felino espectral, con garras larguísimas y ojos encendidos por la cólera. El protector lanzó un maullido de advertencia y embistió contra su gemelo. Sus siluetas se entrelazaron en un breve choque de energía. El suelo tembló levemente, y la sombra retrocedió, ahuyentada por la firmeza del guardián. Las llamas de la lámpara parpadearon, y la figura oscura se desvaneció con un grito silente, arrastrada de regreso al reino del que había surgido. Silvestre dio un salto y se enroscó ante el cuenco, como si absorbiera la protección renovada. Yo, con las manos temblorosas, recogí el mechón y sellé el cuenco con cuidado. Aquel enfrentamiento me dejó exhausta, pero esperanzada. Había visto la sombra cara a cara y comprobado que, mientras el guardián estuviera alerta, yo tenía una oportunidad. Limpié la zona, apagué la lámpara y subí al piso superior, con el cuerpo aún vibrando por la energía del choque. En la oscuridad de mi cuarto, Silvestre se acomodó a mis pies, y su ronroneo tranquilo fue la promesa de que no lucharía solo. La noche de luna llena se acercaba con un brillo plateado que bañaba toda la ciudad. Desde mi ventana, observé el disco luminoso, casi perfecto, y supe que era el momento de llevar a cabo el gran ritual descrito en el diario de doña Marta. Aquella ceremonia prometía sellar de manera duradera el equilibrio entre luz y sombra, siempre que se ejecutara con respeto y precisión. Me preparé con antelación. Reuní arena lavada de río, pelos de silvestre obtenidos del cepillado reciente, hojas secas de salvia y un cuenco de cerámica pequeño y resistente. Al filo de la medianoche, bajé al sótano con la linterna y dispuse los materiales en el centro de la habitación oculta. El suelo de piedra reflejaba la luz de la linterna en patrones irregulares. Dibujé con la arena un gran círculo, más amplio que en los rituales anteriores, y coloqué los pelos de silvestre en el eje norte-sur, cruzados por las hojas de salvia al este y al oeste. En un extremo tracé con el dedo una runa ancestral, tal como el libro sugería. Un símbolo felino que representaba la unión de fuerzas. Silvestre se mantuvo a mi lado, sentado con las patas delanteras juntas, como si entendiera la solemnidad del momento. Respiré profundamente y con voz firme, comencé a recitar el conjuro extraído del diario. Por la luz de la luna y el pacto ancestral, convoco al guardián de terciopelo y su sombra rival, que juntos se fusionen en armonía, celando este hogar con su vigilia eterna. Cada palabra parecía vibrar en la piedra del sótano, ascendiendo en un eco que duraba un suspiro. Al pronunciar la última frase, un viento interno barrió la estancia, removiendo la arena y las hojas sin abrir la puerta. El círculo entero pareció cobrar vida. Las hojas de salvia se alzaron en vertical
y los pelos de Silvestre trazaron luminiscencias plateadas. En medio del remolino emergieron dos ojos, uno verde, sereno, y otro rojo, intenso. El guardián y su gemelo aparecieron de forma simultánea, avanzando desde los extremos del círculo. Se encontraron en el centro y en lugar de enfrentarse, entrelazaron sus lomos, fusionando su energía en un brasero de luz tricolor. Los músculos de Silvestre se tensaron y su ronroneo se elevó a un tono casi musical. Yo cerré los ojos y sentí que una corriente cálida me rodeaba, protegiéndome. Unos segundos después, el viento interno cesó y las figuras desaparecieron, absorbidas nuevamente por los materiales del círculo. Un suave zumbido residual permaneció en el aire, como el murmullo de todas las noches sin sobresalto que vendrían. Con cuidado, recogí cada elemento y envolví la arena, las hojas y los pelos en un paño blanco, guardándolo en el fondo de un cajón seguro. Sabía que aquel ritual había sellado algo más que un pacto. Había establecido una barrera permanente que solo requeriría recordarlo en cada luna llena. Salí del sótano y cerré la puerta con firmeza. Al subir la escalera, la luz de la luna me acompañó, reflejada en los óvalos de vidrio de la ventana. Entré a mi habitación y Silvestre me siguió, aún vibrando con energía. Me acomodé en la cama y lo abracé, sintiendo su calor y su paz. Mientras la luna se ocultaba tras los tejados, supe que, por primera vez, el gato de Gabriela, mi gato, no era simplemente un habitante de la casa, sino el custodio de un secreto ancestral que perduraría en cada latido de su suave ronroneo. La noche posterior al gran ritual transcurrió en calma. El silencio de la casa era un susurro afable que me arrulló hasta el amanecer, pero en cuanto la primera luz del sol se coló por los rincones del pasillo, un presentimiento helado me recorrió la espalda. Me levanté con el ceño fruncido, recordando cada detalle del círculo de luna llena. Todo parecía intacto, cada instrumento guardado en su lugar. Sin embargo, al bajar al salón encontré la bandeja de romero vacía y una fina capa de polvo removido, como si alguien hubiese repetido el rito sin cuidado alguno. Antes de poder reflexionar, Silvestre apareció tras de mí, caminando con paso lento y mirada esquiva. Sus ojos pardos parecían contener un secreto más denso que la noche misma. Lo observé cruzar el salón y detenerse frente al espejo cubierto. En un impulso, aparté la tela. El espejo reflejaba la habitación vacía, salvo por un gato oscuro que no se movía y cuyos ojos rojizos me atravesaban con acusación. Di un paso atrás, sintiendo un temblor en las rodillas. Fue entonces cuando percibí un murmullo áspero, lejano, como si surgiera de las paredes. Silvestre ronroneó con fuerza, pero no en el tono habitual de confort. Era un ronroneo grave, como el retumbar de un tambor. Sentí la boca reseca y el pulso disparado. El gato negruzco en el espejo alzó el hocico y dejó escapar un maullido que vibró en mi pecho. Con horror, comprendí que alguien había cometido un error. El pacto no había sido renovado con la solemnidad necesaria, y la sombra había encontrado la rendija para soltarse de nuevo. Avancé de un salto hacia el círculo de arena que todavía permanecía en el suelo, iluminado por débiles haces de luz diurna. Vi que el mechón de pelo estaba fuera del cuenco, desplazado hacia un lado, y la runa del oeste apenas perceptible. Algo, o alguien, había alterado el orden. Mi mente dio vueltas intentando ubicar culpables y, al girarme, mis ojos toparon con Silvestre. Y en lugar del atigrado familiar, vi un destello de pelaje negro reluciente. Un escalofrío me heló la médula. Aquella criatura ante mí tenía la silueta de mi gato y los ojos candentes de la sombra. El conjuro de la luna había sido traicionado por una mano amiga. El guardián protector había cedido terreno al gemelo oscuro, quizás atraído por la fuerza del temor que me embargaba. Aullé con la voz quiebradiza, reclamando mi gato verdadero, pero solo obtuve el reflejo cruel de aquel felino impostor. La figura avanzó con lentitud calculada, rozando la arena con sus garras, retirando la runa norte.
Mi corazón amenazó con detenerse. En un acto de desesperación, recogí el libro de Custodios y Sombras y recité una invocación de urgencia. Oh guardián fiel, no permitas que tu gemelo triunfe. Recuerda el lazo sagrado. Regresa a la luz de tu devoción. Pronuncié las palabras con tantas ganas de aferrarme al recuerdo de Silvestre, que mi voz tembló hasta romper el eco. Por un instante, el felino oscuro se congeló y sus ojos titilaron. Un aura verdosa emergió en torno al mechón, indicando la presencia tardía del guardián enamorado de su ama. La sombra bufó con furia y retrocedió hacia el espejo, donde su silueta comenzó a estirarse y fusionarse con el cristal. Con un último maullido de desafío, se deslizó hacia atrás y desapareció, como si el espejo lo hubiera tragado de regreso a su reino de penumbras. El pulso me retumbaba en los oídos cuando, ante mis ojos, apareció el verdadero Silvestre, con su pelaje atigrado y esa mirada tranquila que tanto extrañaba. Se frotó contra mi pierna con suavidad, reclamando caricias. Lo abracé con fuerza, sintiendo su calor auténtico. Su ronroneo volvió a ser el canto familiar que me había consolado tantas veces. Comprendí entonces que el conjuro había sido traicionado, no por malicia, sino por un descuido en la solemnidad, y que las sombras acechaban siempre la rendija de una atención dispersa. Al alba del día siguiente, el aire parecía más limpio, casi punzante. La experiencia de la noche anterior me obligó a improvisar una nueva rutina. Cada mañana desde entonces renovaría un gesto de gratitud y vigilancia. Antes de intentar dormir, limpié el sótano, volví a trazar la runa norte con arena fresca y repasé el conjuro en voz baja, asegurándome de impregnar cada palabra de intención sincera. Silvestre se acostó junto a mi almohada, y su ronroneo parecía acompañar mis promesas, como un juramento compartido. Pese a todo, el precio de la paz no tardó en manifestarse. Empecé a percibir al mediodía un ligero zumbido en las puertas y un súbito escalofrío al cruzar los umbrales de la casa. El mechón de pelo había perdido parte de su brillo, recordándome que la protección no era un hecho eterno, sino un acuerdo frágil que requería cuidado constante. Una tarde, al mirar mi reflejo en el espejo del pasillo, vi, durante un parpadeo, un destello rojo en la esquina del cristal y comprendí que la sombra seguía alerta, dispuesta a asomar cuando menos lo esperara. Decidí entonces ofrecer un tributo simple al guardián protector. Cada mes de luna nueva, llenaría un cuenco con agua de lluvia, pétalos de geranio y unas pocas hojuelas de valeriana, dejando el obsequio junto a la entrada del sótano. Además, cepillaría a Silvestre con constancia, recogiendo sus pelos y guardándolos junto al diario para renovar el vínculo tan pronto como el hechizo mostrara señales de debilidad. Así, cada gesto cotidiano se transformó en un acto de vigilancia, un precio sutil pero imprescindible para mantener a raya al intruso espectral. Con el paso de las semanas, la tensión en la casa se fue aligerando. Los maullidos inexplicables dejaron de escucharse, los arañazos en la puerta se volvieron más esporádicos, y el espejo cubierto nunca volvió a revelar otra silueta. Sentía, sin embargo, una responsabilidad nueva. Sabía que cualquier descuido sería la invitación para que la sombra retornara. Y aunque la paz tuviera un precio elevado, lo pagaría con gusto, porque cada mañana al ver a Silvestre, tan real y cariñoso, recordaba que la lealtad de un guardián solo se sostiene con un corazón vigilante. Así, día tras día, he ido aprendiendo que la verdadera seguridad no es la ausencia de miedo, sino la promesa renovada de cuidar aquello que más amamos.